Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. SF Caso Rosenberg, la etiqueta de la noche. Otra de las noticias que acaparó portadas este día fue la captura de una estructura que defraudaba al Estado por exportaciones, un tipo de maniobra que hacían estos sujetos. Alrededor de 58 millones de quetzales defraudaron al Estado, y el Ministerio Público presentó los resultados de esa investigación y de esas detenciones. Le llaman la mini línea a esta estructura que hoy desarticularon. Bueno, más capturas en torno a defraudación aduanera. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se siente eso? ¿Estamos en el camino correcto? Hay personas que dicen si eso está del todo bien, y otros que felicitan y saludan el trabajo que está haciendo Ministerio Público y SAT también. Bueno, a la defraudación hay que seguirla, y defraudación es defraudación, no hay mini ni macro. Defraudación es defraudación. No, pero se puede defraudar poquito y se puede defraudar bastante, ¿eh? Pero el acto es el mismo, pues, o sea... Bueno, pero eso es como decir, el acto de robar 500 millones es igual al de robar 318 de una cesta de ofrendas. Y como diría un expresidente... El acto sería el mismo, pero no tiene que ser. Se preguntaba un expresidente. Pero sí, aquí la cuestión está no solamente que alguien está defraudando, sino el nivel de conspiración, el nivel de estructura formada para poder llevar hacia adelante ese caso. Ese es digamos que ese es el hit de las autoridades, porque no solamente es una persona, no solamente es un vista de aduanas, no solamente es un tramitador, no solamente es 2, 3 personas que están afuera, sino que es todo un componente del cual... Supongo que la lógica es, si agarra a estos van a dar más información para llegar a otros. Porque a veces dicen la estructura que se capturó no es del todo tan grande o tan importante. Pero ahí lo más importante es la información que pueden dar hacia estructuras muy internas. Eso es en realidad lo que yo vería como lo más... Inteligencia, pues, eso sería lo más importante para llegar a otras. Porque el hecho que agarren a este grupito, sea mini, sea macro, sea super, hiper, mega, no importa. Hiper grande o super grande, no, sino qué posibilidades tengo con este grupo que agarré de llegar entonces y de seguir en una supraestructura, algo más grande, ¿verdad? Pero que me lleve en esto, o sea, construir desde abajo la inteligencia para llegar a los de arriba, digamos como les dicen muchos, a los peces gordos, ¿verdad? No sé si esa es, pero a mí me suena que esa sería una de las acciones principales, y creo que la mejor información viene de estos. Bueno, sin duda el Ministerio Público está a cargo de investigar y fue el encargado de las detenciones y todo, pero muchos ojos voltean a ver a la SAT, al trabajo que está haciendo la SAT en el tema de la defraudación tributaria. ¿Vamos por el camino correcto? Sí hay voces de que dicen si no estamos exagerando en el tema de la defraudación tributaria, pero... Como decías, claro, defraudación es defraudación. Algunos que opinan que tal vez hay un ambiente de zozobra que esté fomentando la misma Superintendencia de Administración Tributaria. Lo que pasa es que qué bueno que esa SAT se esté dedicando a mirar hacia adentro. Porque yo entiendo que sí hay una colaboración entre MEPE y SAT para este caso, y que sí son estructuras que han... Y son estructuras enquistadas que buscan favorecerse. Porque está clarísimo, o sea, aquí la SAT a través de estos grandes casos se ha fortalecido últimamente, pero la SAT tiene dentro unas mafias absolutamente terroríficas. Y no hay vacío de poder, o sea, cada vez que se desarticula un tipo de estas mafias hay que tener una garantía de que no se vuelvan a Uno de los grandes cooptar. retos que tiene todo superintendente, y es bueno que este superintendente lo esté tomando para sí, pero hay que profundizarlo mucho más, es en agarrar todas estas distintas secciones que tiene la SAT compartimentalizadas, donde hay pequeños caciques que dominan una parte del proceso y que no dejan entrar a nadie, y que no dan información, y que, utilizan, sus técnicas de, ¿cómo se llaman eso? Los contenedores fly, de estos que pasan volando sin que nadie se entere, y ese tipo de cosas, que es donde está la verdadera defraudación. No puedes tener esa macro defraudación sin fijarte dentro de la SAT.
si nosotros vemos a 2015 cómo estaba la Superintendencia de Administración Tributaria, o sea, hay que reconocer que el trabajo de la administración actual ha rescatado institucionalmente a la SAT, pero sería muy ingenuo pensar que hacia abajo los mandos medios cambiaron todo solo porque hubo una rotación en las cabezas. Yo creo que hay que revisar siempre hacia abajo esas estructuras que pueden seguir cometiendo los mismos delitos de los tiempos de la línea. Por eso, ¿pero de dónde salió la línea? Allí mismo, ahí estaba. De la SAT. Entonces, no salió es que del ahí otro lado. estaba el negocio. Sí, y la línea 2 y todos estos. Interesante que la institución que genera la línea, ¿verdad? Ahora es, porque tiene que serlo, de hecho, si la lección aprendida es luche contra, límpiese por dentro, depúrese, ese fue el mensaje. Pero y no va a ser rápido, entendámoslo, eso no va a ser una cuestión rápida. Y vacíos, tenés toda la razón, jamás. De hecho, hay competencia, porque caiga uno, porque deja el espacio para que suban otros. Ahí es donde tiene que entrar entonces la sagacidad, la velocidad y la inteligencia de quienes estén en el liderazgo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora, yo sí creo que en algunos momentos sí se llegó a normalizar el tema de la mordida y el tema de pasar productos con este tipo de mafias que existían ahí, porque ya eran estructuras de años, de décadas. Existen. Y existen, digamos, que existen aún en la Superintendencia de Administración Tributaria. Que hay toda una teoría, a mí me parece interesante, pero que dice que Guatemala no funciona sin corrupción. Las aduanas es un ejemplo. Que el sistema, y eso lo dijo el mismo Iván Velázquez en Antigua, ¿verdad? Que este sistema fue creado y fue hecho precisamente para que funcionara a partir de la corrupción, y desmantelar eso, pues, sí, va a tomar tiempo. Eso fue un reconocimiento. No solo va a tomar tiempo, y esto es algo muy importante. Al desmantelar la corrupción, necesitamos algo que sustituya la función de la corrupción. Y esa es una gran pregunta que yo tengo. Y eso no lo puede conseguir CICIG, y se ha visto que CICIG es muy buena para derribar muros, pero no está siendo tan buena para construirlos. O sea, el CICIG no puede llevar el peso absoluto de las reformas porque entra dentro de ciertos procesos de deslegitimación. Para eso necesitamos élites políticas elegidas por los guatemaltecos que entren dentro de estos procesos de reforma y que intenten sustituir lo que hacía la corrupción, agilizar los trámites y hacer que las cosas pasasen, por cosas que no sean corrupción, obviamente, y que sean buenas y que generen dinámicas positivas. En esa lógica. Y en eso, desde luego, las élites actuales del Congreso y el Ejecutivo no están, y se requiere que alguien las haga. Pero yo creo que vamos a tener que esperar a 2019 porque claramente nos están moviendo las cosas ahora políticamente. Y si nos centramos en la SAT, siguiendo esa lógica, ¿qué puede incentivar el cumplimiento ético del trabajo, incluso no solo de la gente que trabaja en la SAT, sino los tributarios, quienes llegan a la SAT, sabiendo que el mejor mecanismo o el mecanismo más premiado será aquel cuando uno sigue los procesos y no saltarse y dar o que te pidan la mordida? Eso sería algo para mí interesante, que existiera un tipo de incentivo para aquel que hace las cosas bien, porque en este momento los trámites de la SAT siguen siendo engorrosos y hay quejas de muchos de cómo funciona la gestión de la SAT. Pues entonces hay que ver hacia adentro, no solo depurar, sino también mejorar esos procesos. Mira, toda burocracia tiene que generar, digamos, algo engorroso. Entonces lo que tiene que ir es a lo inverso. Entre menos engorroso, menos posibilidades de. Entre menos pasos, menos papeles, menos lo otro, y de ahí han habido muchas propuestas en términos de cómo simplificar el sistema tributario en Guatemala. Pero entonces viene un grupo y dice, sí, pero se está recaudando muy poco, y siempre hacen esa correlación, ¿verdad?, de el total de la recaudación versus el Producto Interno Bruto. Entonces, mire, no llegamos ni al promedio tal, el 12% que es el que ponen. Desde los acuerdos de paz vienen con el bendito 12%. ¿Verdad? Y entonces empieza esta discusión, pero creo que la discusión va más a lo que están haciendo ahorita, que es una autodepuración, y no solo en la SAT, porque yo creo que también en autodepuración, hablemos también del MP, la misma policía está llevando un proceso de autodepuración, el ejército también tiene que pasar por esto, pero los que tendrían que, y los que tienen más fuerza para, digamos, cambiar una ley, que es el Congreso, estos nos están depurando, y entonces ese aliado que se quisiera tener
para llevar los procesos más rápidos y también con más fuerza de la SAT, donde todos tendrían que estar alineados en esa lucha. Primero, ausencia del Congreso, pero la gran ausencia es la del Ejecutivo, la del presidente. Y esa ausencia creo que sí la tenemos que cuestionar, esa ausencia la tenemos que señalar, y esa ausencia no solo la tenemos que señalar, sino tenemos también que preguntarnos si al final eso no va a atrasar, o no es esa ausencia la que está dejando los espacios que estás diciendo, que rápidamente son ocupados por otros. Entonces, esa ausencia sí nos está costando, porque la presencia sería muy buena. Digamos, esa presencia proactiva sería lo mejor, y eso es lo que espera toda la ciudadanía. Pero cuando hay una ausencia tan marcada, digamos, una ausencia, como decimos, brilla por su ausencia, pero es tan brillante, cuidado, porque entonces no vaya a ser que lo único que se esté dando es la apertura de entonces estructuras mucho más fuertes, y que todo lo que esté haciendo ahora simplemente se caiga, y que los que estén presos simplemente sean sustituidos por otros más poderosos. Yo solo es escuchar ausencia y pienso en Jimmy Morales, no claro, sé por qué me da. Por ejemplo, estos logros que ha tenido la Superintendencia de Administración Tributaria, incluso el Ministerio de Finanzas, no las sumas al presidente Jimmy Morales. Por el tema de las ausencias, por el tema que él no está en pantalla, él no está en el tema de conversación, él no está liderando una línea de gobierno específica. No sabemos en qué está el presidente. ¿Alguien sabe dónde está? Y ahora dos, mismo no se ha comunicado. Que sí tiene el poder para hacer cambios en la SAT. ¿Ya? Entonces, hay también, tenés que contraponer qué no hace, pero al mismo tiempo qué puede hacer. ¿Ya? Y hacer tener el poder para hacer esos cambios, también en cierto momento, digamos, puede resultar en alguna decisión o pronta o equivocada, o que alguien más tome decisiones. Sí, y entonces, por eso digo, alineados todos, desde el presidente, a veces el Ejecutivo, pero también el Congreso, en apoyo a la lucha contra la corrupción que lleva la SAT, el MP y todo esto. Pero yo no veo ese alineamiento, y eso tendría que venir, no tendría que llegar, sino que tendría que salir del mismo presidente Jimmy Morales. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis tanto del caso Rosenberg como esta estructura llamada la mini línea, lo que sucedió y estuvo en portadas en diferentes medios, aquí también en Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Estuardo, gracias por este análisis. A usted muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima, ya sabe, con Marisol Padilla. Feliz noche, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Benkei Chin. Excelente inicio de semana laboral para ustedes, compañeros, y para ustedes también en casa, amigos televidentes. Mañana martes, pues vamos a continuar con este pronóstico de lluvia sobre Ciudad de Guatemala, aunque durante las primeras horas del día tendremos cielos parcialmente nublados. Se espera una disminución de lluvias el día miércoles y el día jueves, con temperatura entre los 26 a los 27 grados. Esto según información de Clima Ya, que usted también puede seguirlos a través de su página web www.guatevisión.com, donde también tendremos más información para todos. Que tengan una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla.